Inciso R, la iglesia como herencia. Eh, Efesios 1:18 dice: iluminados los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ok, ahora vamos a estar viendo la iglesia como herencia. Ok, el libro de Efesios se le conoce por ser un libro que habla mucho de la gracia, de la predestinación, de la justificación. Es un libro donde se habla sobre toda la ley de la gracia. En Corintios y en Romanos se menciona mucho la ley del pecado. En Romanos también se menciona la ley de la gracia. Pero Efesios se conoce por casi enumerar las reglas cristianas, las bases fundamentales. Por ejemplo, termina hablando sobre la familia, termina hablando sobre el matrimonio, pero también te empieza hablando sobre la predestinación, la justificación de los santos. Entonces, como que ahí en la iglesia de Efeso estaban un poquito más maduros en la fe y se les podía meter estos temas más profundos, amén. Entonces vemos, dice, iluminado vuestro entendimiento, ¿para qué? Para la esperanza, ¿sí? Para la esperanza. Entonces, iluminados vuestro entendimiento. Se oye bien sencillo, se oye fácil, pero hoy en día vivimos en una sociedad en que muchas de las veces no está tan iluminado el entendimiento para muchas personas, porque sigue habiendo mucha gente que con pocos deseos de vivir, muchos jóvenes que con ansiedades, con depresiones, cosa que eso en otros tiempos, en los tiempos de la generación X, solo era una enfermedad que era solamente para los adultos mayores. Eran cosas que les pasaba solamente a la gente grande. Hoy vemos que es algo bien común la ansiedad, la depresión, hasta en niños. O sea, hasta en niños. O sea, y va a decir usted, no, pues es que en otro tiempo a lo mejor no se llevaba mucho, no se veía mucho, pues no se le daba mucha atención. Pues póngale que sí, pero de todos modos no se veía tanto, ¿sí? Porque veías a la gente salir corriendo en la calle, jugando fútbol, haciendo esto, haciendo lo otro. Entonces, hoy en día se ve más común. Hoy en día se ven más los eventos desafortunados en muchas ciudades, gente que renuncia a vivir así nomás porque ya se cansó, porque se estresó. Entonces, tenemos una esperanza que es en el cielo. Tenemos una esperanza, tenemos un firme llamamiento. ¿Por qué lo decimos? Porque tenemos una herencia. Tenemos una herencia y la herencia es en el cielo. A veces perdemos con las cosas de la vida, a veces con las cosas del día a día. A veces vemos cómo se nos olvida que la herencia es en el cielo, amén, que la herencia es allá en las regiones celestes, y empezamos a creer que es bueno que usted compre su casita, es bueno que le eche ganas al estudio, pero todo esto lo debemos de hacer sin perder la concentración, que las cosas, la esperanza está en el cielo. ¿Por qué? Porque mire hermano, le voy a decir una cosa. Usted pone su esperanza a veces en un carro, y cuando te consigues el carro, descubres que eso no te hizo feliz, que eso no te trajo la satisfacción, por lo menos la que tú esperabas. Resulta que tú quieres una casa, ¿no? Entonces, resulta que cuando llega a la casa, tu satisfacción no era la que tú esperabas, ¿sí? Tú descubres que tú quieres un puesto de trabajo, pero resulta que cuando te lo dan, no era la satisfacción que tú esperabas. Tú esperabas a lo mejor otro tipo de satisfacción,
o simplemente sentirte completo. Y resulta que cuando llega el puesto de trabajo, que cuando llega el carro, que cuando llega la casa, que cuando llega el matrimonio, no te sientes completo. Porque hay vacíos que solo los llena Dios. Y nosotros los queremos llenar con banalidades o los queremos llenar con nuestros propios deseos. Y hay cosas, hay áreas de nuestra vida que solamente las puede llenar el Señor. Y cuando nosotros queremos llenarlo con otro tipo de cosas o con otro tipo de personas, entonces es cuando nosotros enfrentamos una ansiedad, una depresión o simplemente no sentirnos con eso que esperábamos. ¿Sí? Por ejemplo, le voy a hablar, por ejemplo, la gente que termina los estudios. Yo me he topado con gente que termina los estudios y batalla para encontrar trabajo. Es cierto. Porque a lo mejor cuando estábamos estudiando, uno se imaginaba que te iban a estar esperando un montón de asociaciones y de un montón de cosas, ¿no? Y que te iban a firmar y que ibas a, así como te la pintan muchas veces, y resulta que se acaban los estudios y batallas, descubres que tienes que picar piedra desde abajo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque a veces nos acomodamos tanto a este mundo, nos acomodamos tanto que, mire, supongamos que usted está súper bendecido y usted logra llegar a los 100 años. Ok, nuestra alma es eterna. Nuestra alma no está, nuestro cuerpo está hecho finito, nuestro cuerpo aguanta, ¿qué le gusta? ¿100 años, 80 años? Vamos a ponerle. Dice la Biblia, 80 en los más robustos, 70 en los más flaquitos. Pero vamos a dejarle en 100. Mire, 100 años aquí en el planeta Tierra. El alma es eterna. El alma va a vivir toda una eternidad, ya sea en un lugar de padecimiento eterno o ya sea en un lugar de gloria. Entonces nosotros estamos enfocados en la esperanza eterna, en la gloria de la majestad de Dios. Amén. Entonces, iluminados en la esperanza, en el llamamiento. Nosotros en este planeta Tierra no somos llamados a, qué bueno, como le digo, que podamos tener una casa, un carrito, es a lo mejor el deseo de todos, ¿no? Tener su propia casa, su propio carro, donde no le pida prestado a nadie, donde no le se estrese ahí pagando renta. Qué bueno que podamos llegar a ahorrar por una casita, pero no es mi llamado, no es mi tarea aquí en el planeta Tierra. ¿Cuál es mi tarea principal aquí en el planeta Tierra? La tarea principal, hermano, cuando le pregunten por la tarea principal está bien fácil. Es Mateo 28, 18 al 20, la gran comisión. Ese es el principal objetivo de estar aquí en este planeta Tierra. Adorar y alabar el nombre de Dios, sí, eso por inercia lo debemos de hacer siempre. Y en la eternidad lo vamos a seguir haciendo. Pero el principal trabajo que tenemos aquí en este planeta Tierra es hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles que guarden todas las cosas. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, eso es nuestro llamado. Nuestro llamado no es, qué bueno que podamos comprar la casita, pero nuestro llamado no es comprar la casa. Qué bueno que podamos comprar el carrito, pero nuestro llamado no es comprar el carro. Y ahí es donde muchas de las veces en las peticiones de las iglesias se pierde uno. Porque a veces en las iglesias hay servicios entre semana que son de oración, de intercesión, de peticiones, cosas así. Pero la gente, hermano, en lugar de pedir cosas que no se ven, cosas espirituales, la gente pide carro, pide casa, pide negocio, pide tienda, o sea, cosas que perecen, cosas banales, cosas del día a día, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el rey Salomón? Dice, dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Porque ya me diste tu pueblo, pero no me has dado la sabiduría para guiarme. Dame la sabiduría para guiarlo. Entonces le dice, como no pediste para ti, yo te voy a dar la sabiduría,
pero también te voy a dar lo otro. Y así mismo es con nosotros. Si tú le pides primeramente lo que no se ve, entonces Dios te va a mandar lo físico, lo monetario, la casa, el carro. Sí, Dios no se va a olvidar de ti, pero así es. muchas veces las peticiones en las iglesias casi siempre es para, para el carro, para la casa, para lo físico, pues. Así es. Entonces, que es bueno que podamos Ujú. llegar nosotros a adquirir algo de eso, pero nunca se nos tiene que olvidar Sí, cuando dice, ya para cerrar este versículo, dice, las riquezas de la gloria. Las riquezas de la gloria hoy en día se han malinterpretado porque la gente piensa que Dios te va a hacer millonario. Las riquezas de la gloria se refiere a allá en la gloria, allá en el cielo. El mismo título te lo está diciendo, sí. las riquezas de su gloria. Y las riquezas de la gloria son cosas espirituales, cosas que no se ven, cosas que no puedes palpar, cosas que no puedes ir a sacar del banco, cosas que no Ujú. puedes ir a sacar de la tienda. Eso es las riquezas de la gloria. Son la